Entramos ahora ya en los distintos elementos que componen una página de la liturgia de las horas, elementos que configuran el oficio de una hora canónica. Vamos a ir desgranándolos para en los próximos vídeos, pues ya entrar en materia de hora por hora, hora canónica por hora canónica, me refiero, y ver, bueno, pues cómo se rezan, ¿no? Lo primero que nos encontramos en una página del oficio divino, en una hora canónica, es la invocación inicial tomada del Salmo 69, versículo 2, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Generalmente las horas canónicas comienzan así. Digo generalmente porque puede haber el oficio de lectura o los laudes, si van antecedidos de lo que se llama el salmo invitatorio, omiten esta invocación inicial. Pero, ya digo, generalmente todas empiezan con esta invocación, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, y luego la doxología menor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia decide introducir esta invocación inicial? Bueno, pues siguiendo el mandato o la sugerencia de San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, dice: no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y gime con sonidos inefables, ¿no? Bueno, pues ante nuestra debilidad en la oración, el Espíritu Santo, necesitamos, mejor dicho, la guía y la luz del Espíritu Santo para hacer una alabanza plena y perfecta que se una a las del cielo y agrade así a Dios nuestro Señor. El segundo elemento son los himnos. Los himnos no son textos bíblicos, pueden estar inspirados en pasajes bíblicos, pero no son textos bíblicos, sino que son fruto de la lírica, de la poética cristiana. Forman parte, eso sí, desde muy antiguo del oficio divino, ¿no? Ya que, como dice la liturgia de las horas, por su naturaleza lírica, son idóneos para mejor expresar la alabanza divina, aunque hay que decir que no entraron de manera pacífica desde el principio, sino que hubo muchas resistencias, dado por esa razón, ¿no? que no eran textos bíblicos. Son, podríamos decir, un elemento eminentemente popular y funcionan en la liturgia de las horas como el canto de entrada en la misa. Es decir, quiere diferenciar el carácter propio del tiempo litúrgico o de la fiesta que se celebra y pretende mover e incitar los ánimos de los fieles para una celebración más piadosa. Siguiendo una norma clásica, todos los signos siempre concluyen en doxología. Puede tener un himno y terminar gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo que es su verbo, gloria por siempre al Espíritu, es decir, siempre una doxología trinitaria. A diferencia con el breviario anterior, antes de la reforma del Concilio Vaticano II, el himno siempre estaba situado al final del oficio. Ahora ya lo vamos a encontrar al principio del oficio, después de la invocación inicial, dando así colorido y viveza a la hora canónica. Tercer elemento que nos encontramos, las antífonas, que son pequeñas frases que vienen enmarcadas o que vienen enmarcando los salmos, con el fin de proporcionar una tonalidad peculiar al texto sálmico y contribuir eficazmente a su interpretación tipológica, lo que hemos hablado en vídeos anteriores. ¿Por qué rezábamos los salmos? Bueno, pues principalmente por ese sentido cristológico o eclesiológico que tiene, ¿no? Y las antífonas, que son las pequeñas frases que los enmarcan, pues nos ayudan a entender esa tipología o ese sentido. Junto a los títulos y las oraciones sálmicas, que ahora veremos, sirven de ayuda para saber y entender y leer los salmos. Las antífonas ayudan, primero, a poner de manifiesto el género literario del salmo. Segundo, lo transforman en oración personal. Es decir, ¿por qué género literario? Bueno, porque no todos los salmos son iguales. Puede haber salmos de súplica, salmos de expiación, salmos de acción de gracias, salmos hímnicos por la proclamación de un rey, salmos que cantan una gesta histórica, salmos que narran una batalla. Es decir, puede haber, todo eso la antífona nos ayuda.
igual que los títulos propios. Lo transforma en oración personal, es decir, la antífona me da ese colorido y esa viveza que luego me ayuda a mí a rumiar personalmente el salmo, ¿no? Y a ver qué relación tiene con la antífona, qué se desprende de esa antífona. Tercero, ilumina mejor alguna frase digna de atención. Muchas veces la antífona es una frasecita del salmo. A lo mejor es el versículo 3 y el versículo 6 unidos. ¿Vale? Proporcionan cierta tonalidad peculiar según las circunstancias en que se reza. No es lo mismo rezar el Salmo 109 o 110 un domingo por la tarde, donde normalmente siempre tiene una perspectiva cristológica, Cristo sentado a la derecha del Padre para reinar, que rezar este mismo salmo en una fiesta o como segunda víspera de otra fiesta de un santo, o de una solemnidad concreta, o de Navidad, donde se acentúa no tanto el dominio de Cristo, sino la filiación divina, por ejemplo. Las antífonas también del Magnífica y del Benedictus, que son los cánticos evangélicos, uno, la Magnífica de víspera, Benedictus de laude, son propios del tiempo, ¿vale? Normalmente, si es el domingo, bueno, pues será un versículo del Evangelio o de las lecturas de la misa las que se ponen como antífonas, o de la fiesta que se celebra. Aunque también, digamos, las ferias de lunes a sábado, o de lunes a viernes, mejor dicho, suelen ser tomadas, porque los sábados por la tarde ya no hay vísperas, suelen ser tomadas del común de la feria que se celebra. Cuarto, los títulos. Es el enunciado que aparece escrito en caracteres rojos después de la antífona en los volúmenes de la liturgia de las horas. Viene Salmo 100 tal, y abajo un titulillo en rojo, ¿no? El afligido que invoca al Señor. Y ese título del Salmo pues declaran la orientación de cada salmo, ese género literario que antes os adelantaba, ¿no? Pretende invitar también al orante, a nosotros que oramos, a sintonizar el estado de ánimo con el salmista, ¿no? Y ponerlo en armonía con la peculiaridad del texto que estamos cantando o que estamos pronunciando. Quinto elemento, las sentencias. Las sentencias suelen ser tomadas del Nuevo Testamento de los Santos Padres. Son esas frasecitas que normalmente vienen al lado del Salmo. En una página del breviario tenemos el número del Salmo, la antífona, el número del Salmo, el título y luego al lado una frasecita. Bueno, pues eso es lo que llamamos la sentencia. ¿Qué quiere hacer? Bueno, pues pretende abrir la plegaria de la primera alianza del Antiguo Testamento a la luz de la revelación cristiana, y así ofrece ese sentido cristológico y eclesiológico para mejor captar nosotros del Salmo. Sirven para establecer la unidad entre ambos testamentos. Lo latente del Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo Testamento, como decía San Agustín. Y fueron añadidos por iniciativa del Papa Pablo VI en la última etapa de la reforma del oficio. Sexto elemento, los salmos, que son la parte más importante, el grueso de la liturgia de las horas. Los salmos son para la alabanza divina y la Iglesia se sirve de ellos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que fueron compuestos por inspiración del Espíritu Santo y que permiten a los hombres 4 cosas fundamentales, según dice la ordenación general de la liturgia de las horas, el número 100. ¿Por qué rezar un salmo? Primero, porque nos permite elevar hacia Dios la mente. Segundo, excitar sentimientos santos y piadosos. Tercero, dar gracias en los momentos de alegría. Cuarto, dar consuelo y firmeza de espíritu en la adversidad. Los salmos son composiciones poéticas de alabanza y deben realizarse con alegría de espíritu y dulzura amorosa. Es decir, no basta con recitar o rezar o leer un salmo, sino sintonizar con él. La Iglesia reza con los salmos por una razón, porque Cristo los usó, porque Cristo rezó con ellos. Los salmos en boca de Cristo adquieren plenitud de su sentido. ¿Por qué? Por 3 razones. Primera, porque Él, Jesucristo, es el orante supremo de los salmos. Entra en el mundo rezando salmos y abandona el mundo rezando salmos. Él es el protagonista de las promesas reservadas contenidas en ellos. Y también porque Él resume en su persona
los sentimientos que expresan. Por ejemplo, si yo rezo el Salmo 29, que está en las vísperas del jueves de la semana primera, ¿no? Dice así el Salmo de ese jueves. Dice, te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Ya nos has dado una pista, un contexto sálmico, ¿no? ¿Me has librado de qué? No has dejado que se rían de mí, de que se habían burlado de su pasión. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Es un salmo que perfectamente nos habla de la resurrección de Cristo, de la justicia que hace Dios con su Hijo en la resurrección. Y de hecho, la sentencia que acompaña este salmo es de Casiodoro, que dice: Cristo, después de su gloriosa resurrección, da gracias al Padre. Bueno, pues allí tenemos el Salmo 29 como ejemplo de esto que estamos haciendo, ¿no? Esos sentimientos de Cristo, gran orante de los salmos. Siempre nos preguntamos qué criterio se ha seguido para distribuir los salmos en el Salterio, en esas 4 semanas. Bueno, pues como 5 criterios. El primero, para las laudes, que siempre se presentan, ya lo veremos ahora a continuación, 2 salmos y un cántico, o salmo, cántico y salmo, se ha decidido poner salmos que hacen referencia a la mañana o al comienzo del día, ¿no? Al amanecer me llenaré de tu semblante. Bueno, pues hay una referencia al momento del día, a la mañana. El Salmo 50, que es el penitencial para todos los viernes. Y el Salmo tercero siempre es de alabanza. Alabad al Señor todos sus pueblos, alabadlo todo su ejército. Siempre, normalmente, el último salmo es laudativo. Un salmo que se llama laudate, categoría de laudate. Para la víspera, bueno, pues las consideradas vespertinas, los salmos que la tradición ha considerado siempre como vespertinos o de lucernario, ¿no? Todo el tema de la luz, todo el tema de la lámpara, el atardecer, la conclusión de algo. Y salmos también de acción de gracias. Para los domingos, por su tinte pascual, se han asignado los salmos 117, 113, 144, etc. Para los viernes, por su tinte penitencial, se ponen salmos penitenciales como el Salmo 50, 34, 37, 58, 64, etc. Y también hay salmos cuyo uso concreto ha sido consagrado por la tradición de la Iglesia, como por ejemplo ocurre con los salmos que rezamos el domingo primero del Salterio, ¿no? El salmo de Oh Dios, tú eres mi Dios por Tremadurgo, que es el Salmo 62, o el Cántico de los 3 jóvenes en su primera parte, o Salmo 149 de la alabanza. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Séptimo elemento, los cánticos. Los cánticos están tomados de la Sagrada Escritura. En las laudes se han insertado, esto es una novedad con respecto al oficio anterior, entre el primero y el tercer salmo, o el segundo salmo, se ha puesto un cántico del Antiguo Testamento. En la feria de lunes a sábado se han asignado un cántico distinto del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, de las crónicas, de Isaías, de lo que sea, mientras que para los domingos, las laudes del domingo, se intercala las 2 partes del cántico de los 3 jóvenes del libro de Daniel. Para la víspera se ha respetado, se ha seguido colocando después de los 2 primeros salmos un cántico del Nuevo Testamento. Para los domingos de Cuaresma se sustituye el cántico aleluyático del Apocalipsis por el cántico de la Pasión que trae Primera de Pedro. Y para la fiesta de Epifanía y de Transfiguración, pues se recita el cántico de la primera carta a Timoteo. Los cánticos evangélicos, que son 3 fundamentalmente: el Benedictus, cántico de Zacarías, se ha asignado para laudes, por esa referencia al sol que visita, que amanece, que ilumina. El cántico del Magnificat, que es el cántico de María, por esa cuestión de acción de gracias, de reconocimiento de las obras realizadas ya por Dios y que ha de seguir realizando. Y para las completas, que es el rezo de la noche,
tenemos el cántico Nunc Dimittis, que es el cántico de Simeón. Estos cánticos tienen que ser honrados con la misma solemnidad y la misma dignidad con que se oye el Evangelio en la misa. Por eso, normalmente, cuando se reza el oficio solemne de la liturgia de las horas, solemne me refiero a una comunidad de un seminario, una comunidad parroquial, pues se usa incienso y se derrama incienso en este momento. Octavo, las lecturas bíblicas. ¿Qué criterios de selección? Bueno, mejor dicho, para lecturas bíblicas tenemos que distinguir entre el ciclo bíblico que se usa o leccionario bíblico que se usa para el oficio de lecturas y las que se usan para el resto de las horas canónicas. ¿Qué criterios de selección hay para el oficio de lecturas? Primero, ofrecer una abundante meditación de textos de la palabra de Dios, en correlación con los tiempos litúrgicos o las lecturas de la misa. Y también hay libros bíblicos reservados para fiestas o tiempos litúrgicos concretos. Por ejemplo, para la Cuaresma, pues el libro del Éxodo y algunos pasajes del Deuteronomio o del libro de los Números. Para Adviento, pues se suele leer una lectura continuada del profeta Isaías, sobre todo las profecías que hacen al nacimiento del Salvador. Respecto a las lecturas breves, que suelen estar en laudes, vísperas y las horas menores, o las horas menores, pues, o que también llaman capítula, porque son muy brevecitas, pues son también una verdadera proclamación de la palabra de Dios, por lo cual hay que darle su sentido y su solemnidad, y suele ir seguida de una homilía o de un oportuno silencio. Estas lecturas sirven para reclamar la atención sobre un aspecto o verdad que ese día o que esa fiesta pues se quiere acentuar, ¿no? Ese tiempo litúrgico quiere hacernos entender. Noveno elemento que vamos a encontrar en el oficio: las lecturas patrísticas y hagiográficas. Se eligieron por su mayor valor espiritual para el pueblo de Dios. Se han elegido los mejores sermones y escritos de los santos padres que pueden aportar una luz óptima pues a la dimensión sacramental y espiritual del tiempo litúrgico o al colorido de la fiesta del santo o de la solemnidad que se celebre, ¿no? Se conjugan páginas de los santos padres con otras de doctores o de textos del Concilio Vaticano II o de los papas. Respecto al oficio de los santos, bueno, pues se han eliminado todo aquello que pudiera ser mitología o que no tuviera una verdad histórica consistente y se ha optado por dar más viveza a los propios santos, o bien por escritos de los santos, o bien por testigos directos de la vida de los santos. Décimo elemento, los responsorios. Son versículos en forma de respuesta que siguen a las lecturas del oficio de lectura o a las capítulas o lecturas breves de laudes, vísperas o de las horas menores. Suelen poner de relieve el sentido cristológico del pasaje y su finalidad es ayudar a la meditación del texto que se ha leído, ¿no? Los responsorios breves. Un décimo elemento, las preces, que son una novedad del oficio tras la reforma del Concilio Vaticano II. Las preces son las intercesiones de víspera y las invocaciones para consagrar el día de laudes, que pretenden recoger el carácter de intercesión de la humanidad en la liturgia de las horas. También aquí se ha introducido al final de las preces como gran oración conclusiva de intercesión el Padre Nuestro. ¿Para qué? Para asegurar la recitación de 3 veces al día, según la norma antigua de la Iglesia, esta oración. Primera vez que se reza en laudes, segunda en la misa y tercera en las vísperas. Claro, esta es, piensen, que es el orden lógico de la liturgia, la estructura litúrgica de un cristiano. Laudes, misa y vísperas. ¿Es que no se puede rezar las laudes después de la misa? Pues claro que se pueden rezar las laudes después de la misa. Hombre, si la misa es a las 9 de la mañana, no rece laudes a las 10. Ya, sí, los puedes rezar, pero no estás en la verdad del tiempo. Si uno se ajusta a la verdad del tiempo, el esquema será este: laudes, misa y vísperas. La oración conclusiva suele ser la misma que la colecta de la misa para los domingos y fiestas singulares o solemnidades o santos,
o viene una asignada a cada día de las ferias del tiempo ordinario, lunes a sábado, que tienen, ya digo, su propia oración. Bueno, pues hasta aquí los elementos que componen una página del oficio divino. Ahora en el próximo vídeo vamos a ir a estudiar las horas canónicas distintas y ver cómo estos elementos han ido configurando las distintas horas canónicas.